Buenas tardes, maestra. Me presento, soy Jesús. A continuación, mi equipo le realizará una entrevista con el propósito de conocer el funcionamiento, estrategias, sus aprendizajes y el cómo desarrolla su profesión. Preguntas de presentación y dimensión personal. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Edith Ramos Rodríguez. ¿Cuántos años de servicio tiene? Tengo 27 años de servicio. ¿En qué escuelas ha laborado? Al inicio laboré en la escuela en Manzanillo, en Jardín de Niños Mercedes Vázquez Suazo. De ahí de Manzanillo me vine aquí a Colima, al Jardín de Niños José Juárez Martínez, que está en la parte baja de la Casa de la Cultura, frente a ella. Después de ahí me regresé a la comunidad de Campos en Manzanillo. De Campos me fui hacia Quesería, al Jardín de Niños Soledad Herrera. Del Jardín de Niños de Quesería me fui hacia la comunidad del Rancho de Villa o lo de Villa. Y de ahí me vine para aquí, para la ciudad, al Jardín de Niños Gustavo G. Carranza, que está en la calle Reforma, por ahí por la colonia que le dicen el Mezcalito. De ahí ya actualmente estoy con 12 años ahí de servicio en el Jardín de Niños Susana Ortiz Silva de la colonia de la Albarrada. ¿Cuál es su nivel académico? Yo tengo licenciatura en educación preescolar. ¿En qué nivel educativo imparte las clases? En preescolar. ¿Qué Estoy grado en está preescolar. impartiendo? Actualmente estoy en tercero, tengo el grupo de tercero A. ¿Cuál fue su decisión de ser docente? Yo creo que todos nacemos con dones y mis dones son o bien de nacimiento o bien de que son heredados, bueno, digamos heredados entre comillas, ¿verdad? Pero eh, porque uno observa cuando es niño, porque uno ve lo que le agrada, lo que le gusta, las relaciones que tienes con tus maestros, y eso yo creo que fue como algo que yo vi para poder yo tener la visión a futuro y decidirme ser maestra, ser docente. Yo quería trabajar también con niños desde que era chica, desde muy chiquita. Me gustaba ver mucho a mis maestras de preescolar. Yo estuve desde primer grado de preescolar en el año 75. Yo tenía 3 años y meses cuando me llevaron a primero de preescolar y pues uno ve a sus maestros, el amor que le imparte los padres de familia a los niños es muy importante también. Si a ustedes les impartieron, por ejemplo, sus papás les dijeron, saluda a tu maestra, saluda a tu maestro, dale un abrazo de mi parte, hoy es el día del maestro, dale un abrazo. Todo eso tiene que ver para que tú vayas alimentando tus ganas y tus deseos de ser docente. El observar que, por ejemplo, en tu familia hay docentes y tú quieres ser como ellos cuando eres niño, cuando vas creciendo también te das cuenta cómo está trabajando tu familia, cómo van y se relacionan, cómo es la relación con los alumnos, con los niños que están trabajando con algún familiar tuyo. Yo tuve experiencias también de asistir con una tía, con un tío a la escuela donde ellos trabajaban y te empapas, ves cómo es el desarrollo de las actividades, cómo los niños te llenan de alguna vibra bonita, alguna vibra positiva que te gusta a ti. Por eso tú decides ser un docente. Muchas gracias. ¿Cuáles son sus cualidades en la docencia? Mira, yo soy preocupona.
A mí me gusta preocuparme por las cosas que salgan bien, por mi trabajo, por hacer las cosas primeramente y por hacer lo que me gusta. Me gusta ser responsable en mi trabajo. Me preocupa mucho que los alumnos sí aprendan, aunque se enfoca uno más en los alumnos que tienen alguna dificultad o que tienen algún problema por aprender. Pero me gusta ser dedicada en mi trabajo porque hago lo posible, pues, para que los alumnos tengan y aprendan de la mejor manera. ¿Qué dificultades tiene en la docencia? Mira, hay muchas dificultades, este, muchas dificultades en cuanto, por ejemplo, a los alumnos. Nosotros tenemos de muchos alumnos, de muchas diferentes maneras de pensar, de muchas diferentes maneras de, de que los niños tienen diferentes valores, diferentes enseñanzas que vienen de casa, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar. Entonces, ahí es una dificultad en mi docencia porque tienes que ver de qué manera vas a sacar adelante tu trabajo, pero que permita que todos los alumnos tengan la misma enseñanza, el mismo conocimiento. Y también tenemos dificultades en cuanto a con los padres de familia, porque no todos los padres de familia son iguales también, no son responsables algunos, algunos son muy responsables y te da una gran satisfacción el saber que apoyan a sus hijos y aprenden también sus hijos más fácilmente cuando hay ese apoyo de los papás. Con los compañeros o compañeras, pues hay dificultades tal vez en cuanto a que mmm, pues no se hagan las cosas como se dicen o hacer creer que tú sabes más que otro o suponer que pues tú tienes una mejor visión que otros o al revés, que tienes menor visión o que tú eres más responsable, valga, eh, que otros compañeros o que te crees más que otros compañeros. Hay muchas, muchas dificultades, pero tienes que estar con una bonita visión para poder salir adelante. ¿Cuáles son sus características siendo docente? Mira, pues las características es que debemos saber llegar a los alumnos. Yo considero que soy una maestra amorosa, tal vez no se ve mucho, pero o no lo verán a lo mejor porque pues no están tal vez mucha gente en mi clase o en mis clases, pero me gusta ser paciente, amorosa, amable con los niños. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que los niños te tengan a ti una confianza y puedan aprender mejor. También me gusta ser optimista. Vamos a echarle todas las ganas para poder salir adelante. Creo que se trabó mi compañero Jesús. Voy a continuar con sus preguntas. Muy bien. ¿Cree usted que se siente realizada con su profesión? Yo sí creo. Creo porque continúo haciéndolo, continúo ejerciéndolo y es una realización plena porque estás haciendo lo que te gusta, en realidad estás haciendo lo que tu vocación te lo permitió, lo que tú deseas. Es correcto, maestra. ¿En qué institución estudió su licenciatura? Yo estudié en la escuela más bonita de aquí de Colima,
En el Instituto Superior de Educación Normal. Muy bien, muchas gracias. Ahora continuará mi compañera Elizabeth. Sí. Buenos días. A continuación yo le diré las preguntas complejas. ¿Cree usted que es importante tener una buena relación con sus compañeros de trabajo? Claro que sí, porque debemos tener un trabajo colaborativo. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Lo que a mí se me ocurre, tal vez a otra persona no se le ocurra, y si yo lo digo y les parece bien, lo echamos a andar. Y si otra compañera dice alguna actividad o algo que nos funcione para que se lleve a cabo los aprendizajes en los alumnos, también es importante y nos lo transmite y lo echamos a andar para que pueda haber una mejor relación, un mejor entendimiento, un mejor desarrollo de los aprendizajes en los alumnos. ¿Podría describir cómo es la relación entre usted y sus alumnos? Actualmente hay muy poca relación. Con esto de la situación de la pandemia, hay poca relación. Ellos me envían a mí algunas evidencias y me las envían por medio de WhatsApp. Entonces yo les contesto para poderlos motivar y que continúen ellos mandando las evidencias, bueno, realizando primero las actividades para que me puedan mandar sus evidencias. Pero cuando estamos de manera presencial, a mí me gusta mucho que los niños me tengan confianza, yo tenerles confianza a ellos, pero también ellos que me tengan más confianza a mí. Entonces, me dirijo mucho a ellos hablándoles con cariño, hablándoles con respeto y sobre todo tomándolos en cuenta, porque, por ejemplo, si tú ignoras a un niño, pues es muy difícil que te vuelva a tomar la palabra, a darte la palabra. Ahora podría describir cómo es la relación entre usted y los padres de familia. Entre los padres de familia y yo hay un respeto muy importante. Yo les hablo de manera correcta para poder tener buena comunicación, sobre todo ahorita, que es muy difícil. Nosotros ahorita nos estamos comunicando vía WhatsApp, únicamente con mensajes, pero aún así veo que alguno que otro no se conecta o no contesta algunos mensajitos o algunas descripciones de aprendizajes que quiero que logren los niños. Entonces yo lo que he optado por hacer es mandarle mensajes de motivación y se ha tenido mejor comunicación, ha habido avance porque sí regresan los mensajes, sí regresan las contestaciones. Entonces, mi relación con ellos es de respeto, primeramente, respeto, y les hago también saber que deben de ser responsables para el apoyo entre ellos y de mi parte, porque juntos vamos a poder sacar adelante a los niños, ¿verdad? En este momento. Y en todo momento, pues, debe haber un respeto con los padres de familia. No, no me meto yo en la vida privada de nadie, es únicamente profesional, pero si veo, por ejemplo, que hay alguna dificultad en algún niño o niña, sí le hablo yo así de manera particular a algún padre de familia, le voy a encargar esto para que la niña o el niño pueda lograr sus aprendizajes. O sea, doy consejos, pero siempre, siempre debe haber un buen respeto entre los padres de familia y docente. Cuando hay un conflicto dentro del aula, ¿de qué manera lo solucionan? Miren, cuando nosotros iniciamos clases, por lo general, lo que debe haber siempre en un aula son acuerdos. Y en mi aula hay acuerdos de sana convivencia. Entonces, en esos acuerdos de sana convivencia, nosotros, bueno, induzco pues a los niños a que me ayuden y a que describan de qué manera nosotros podemos relacionarnos para que todo fluya bien.
para que todo esté bien. Y entonces ellos me ayudan a mí a desarrollar y a identificar cuáles son algunos de los acuerdos, cuáles son algunas de las actitudes que debemos tomar en el aula con nuestros compañeros y para el beneficio de todos. Entonces, si algún niño, por ejemplo, rompe ese acuerdo y se genera un conflicto, se le llama al niño y se le dice, a ver, vamos a recordar los acuerdos que tenemos. ¿Tú crees que está bien, por ejemplo, tú crees que está bien que a algún compañero lo empujes o le pegues? Pues si el niño tiene la respuesta de no, se le dice, acuérdate, aquí están los acuerdos, aquí dijimos que evitemos pelear, evitemos empujar, evitemos golpear a los demás, ¿sí? Actuemos con respeto. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta esos acuerdos de sana convivencia porque son muy importantes para el desarrollo de unas buenas y positivas relaciones entre todos, entre los alumnos y entre alumnos y maestros o maestra, pues. ¿Cómo describiría usted qué es el trabajo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula? Mira, el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, se produce siempre de una manera intencionada. Tú tienes la intención de que los niños aprendan, tengan nuevos aprendizajes que tú esperas que logren. Entonces, a través de la planificación que yo realizo con actividades y estrategias didácticas que se ponen en práctica en el aula, pues vamos a tener ese resultado de que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades, valores, actitudes, y a través de esas actividades que te comento que se planifican y pueden adquirir su conocimiento, sus aprendizajes esperados. Gracias. ¿Cuál es el formato de planeación que utiliza? En preescolar tenemos, mira, nuestro programa de educación preescolar es de carácter abierto, ¿sí? Pero al estarlo leyendo, al estarlo observando, ¿cuáles son las características que debe llevar una planificación? Al observar tú qué datos debe llevar, entonces, por ejemplo, en mi escuela decidimos de manera colectiva crear un formato, pero eso individualmente lo pueden hacer también otro jardín de niños, otras escuelas, pues. En nuestra escuela, nuestro formato está contemplado con los siguientes datos. Por ejemplo, se escribe el mes en el que se está realizando, en el que se va a llevar a cabo el proyecto o situación didáctica. Se pone la fecha, se escribe el nombre de la educadora o del docente, la fecha, los aprendizajes esperados a desarrollar con su área o campo de formación. Se escribe también las actividades que vamos a desarrollar. Se escriben también los recursos con los que vamos a trabajar y también escribimos lo que viene siendo de qué manera vamos a evaluar. Al impartir una clase de español, ¿cuáles son las actividades de inicio, desarrollo y cierre que usted implementa? Mira, nosotros trabajamos el español lo que se llama lenguaje y comunicación. Y lenguaje y comunicación es un campo de formación muy importante en preescolar, así como en primaria también el español es importante. Acá con nosotros es lenguaje y comunicación,
y el campo de formación también de pensamiento matemáticas. Para yo impartir una clase de lenguaje y comunicación, necesito primero saber qué es lo que saben y no saben los alumnos. O sea, primero realizas un diagnóstico con los aprendizajes esperados de acuerdo a las características de los alumnos. Sí, por ejemplo, si en este caso yo tengo alumnos de tercer grado que tienen 5 años, entonces yo tengo que saber, tengo que buscar, tengo que eh, investigar qué tipo de características tienen los alumnos de tercer grado, de 5 años, perdón. Y ya con eso observo entonces cuáles de los aprendizajes esperados yo necesito que los niños desarrollen para poder saber si los pueden desarrollar positivamente o si hay alguna dificultad. De ese diagnóstico, nosotros ya empezamos a iniciamos con las actividades o las situaciones didácticas o los proyectos, contemplando con los aprendizajes esperados que más dificultad presentaron los alumnos. Entonces, en la planificación, yo trabajo con el inicio, desarrollo y cierre de esta manera. Por ejemplo, el inicio se lleva a cabo al comienzo de la clase. Por ejemplo, como es la fase de aprendizaje, de que yo debo de saber qué saben o no saben los alumnos, necesito motivar a los alumnos para desarrollar un tema o para que me digan qué saben de un tema. Y a través de preguntas, a través de un video, a través de una lectura de cuento o a través de una lectura de algún texto, yo los motivo para iniciar la actividad y que me pueda yo darme cuenta si el aprendizaje esperado con esa actividad se está logrando o hay alguna dificultad y yo saber si los niños saben sobre ese tema, sí, el tema. Sí, por ejemplo, si yo si yo les muestro, llego al aula y les muestro un video de diferentes trabajos o diferentes oficios y profesiones, y enseguida, al término del video, yo les comento qué es lo que vieron, qué les llamó la atención. Entonces, si ellos inician diciéndome, es que vimos a un bombero, es que vimos a una maestra, ¿y de qué se tratará eso? O sea, empiezo a entablar una comunicación con ellos para yo saber qué es lo que saben los niños, para yo entender. Ese viene siendo, por ejemplo, un inicio. En el desarrollo, pues ahí se desarrollan todos los contenidos de las actividades que me permiten desarrollar y tener nuevos aprendizajes. Yo ahí también me doy cuenta de todo lo que saben, en dónde y qué es lo que no saben. Y de eso que no saben, modificar algunas estrategias y hasta se pueden modificar actividades y yo realizarlas junto con los niños para poder observar qué es lo que se les dificulta. Y en la cierre, pues el cierre es la conclusión o el resumen, pues, de las actividades que trabajaste durante tu proyecto, durante tu situación didáctica. Y es ahí donde identificas tú qué aprendizajes esperados se realizaron y cuáles puedes redireccionar. O sea, los que tienen dificultad, entonces para el siguiente mes o para la siguiente situación didáctica o proyecto, retomarlos, ¿sí? Al impartir, perdón, una clase de matemáticas, ¿cuáles son las actividades de inicio, desarrollo y cierre que usted implementa? Es lo mismo de lenguaje y comunicación. Tenemos el inicio, pues es donde tú quieres saber qué es lo que saben los alumnos. Detectas qué es lo que saben y lo que no saben. Entonces, tú vas a rediseñar las actividades o vas a identificar en dónde tienen más dificultad los alumnos para poder rediseñar, cambiar
o utilizar otras estrategias para que haya un nuevo aprendizaje. Igual el desarrollo, pues ahí se desarrollan los contenidos nuevamente y tú realizas diferentes acciones para que se lleven a cabo esos aprendizajes. Y en el cierre, tú concluyes o resumes con qué actividades han sido logradas, qué actividades no han sido logradas para poderlas tomar en cuenta para tu siguiente planificación. ¿Tiene un método específico para su enseñanza? Cuando a partir de un centro de interés o cuando tú diseñas algún proyecto o situación didáctica, tomas en cuenta los aprendizajes de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Nosotros tenemos un método y hay muchos más, pero nosotros podemos, por ejemplo, yo puedo decirte que el método más utilizado puede ser el método globalizado, porque tomamos en cuenta una situación didáctica y las actividades se desarrollan en base a los aprendizajes que quieres que desarrollen los niños, en base a los aprendizajes esperados. Y hay método de proyectos, situación didáctica o unidades didácticas. Lo que tú puedas tomar, por ejemplo, nuestro programa de educación preescolar nos marcan proyectos, situaciones didácticas o unidades didácticas y talleres para trabajar con los alumnos, ¿sí? Ya sea 15 días o un mes. Y trabajamos de una manera que también podemos tomar otros tipos de métodos, en donde los niños exploren de manera individual, en donde se reúnan entre sí, en donde tengan un aprendizaje cooperativo, en que si trabajan de manera grupal, pues todos aprendemos de todos. Si aprendemos de manera por equipos, pues lo hacemos integrando equipos de manera equilibrada, donde haya niños que, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, si tú quieres trabajar de manera equilibrada, pones a niños que son muy platicadores, que tienen un lenguaje muy fluido, con niños que son muy inhibidos, que poco se comunican con los demás y todos se apoyan entre sí. ¿Cómo relaciona la vida cotidiana de sus alumnos con la enseñanza? Necesitamos saber qué características tienen los alumnos. ¿Para qué? Para saber en qué situaciones vive, cómo es su entorno familiar. Debes tomarlo mucho en cuenta porque no vas a poner actividades muy, digamos, muy altas o muy fuera de su contexto cuando pueden no lograrlas los niños, sí, o sea, tienes que observar el entorno socioeconómico y cultural de los alumnos para poder tú tener una, para que los alumnos puedan aprender, pero tomando en cuenta su situación sociocultural y económica. ¿Cuáles son los recursos en el desarrollo de sus clases? Recursos para realizar las actividades. Sí. Mira, son diferentes, depende de lo que tú vayas a realizar. Por ejemplo, si vas, tomando en cuenta el ejemplo que dije hace un momento, si tú vas a darles a conocer un video a los alumnos, entonces tú necesitas recursos como una grabadora, una laptop o una computadora o un celular o una tablet, no sé, el recurso que tú puedas tener para poderles mostrar a los alumnos el video. Por ejemplo, si tú deseas que los alumnos realicen una actividad de matemáticas de conteo y no tienes en tu aula material concreto, pero que tú compraste en el mercado, tú puedes hacerte también de materiales, recursos de reuso. Por ejemplo, les puedes, un día anterior les puedes pedir que lleven al aula, por ejemplo, 20 tapas de refrescos,
con las cuales vamos a hacer conteo, vamos a hacer diferentes actividades que puedan ellos adquirir aprendizajes de pensamiento matemático o de matemáticas, pues. Pueden llevar cartones, diferentes materiales, ya sea pues comprados o de reuso. ¿Qué tipo de evaluación realiza para valorar el progreso de sus alumnos? Miren, nosotros necesitamos pues realizar la evaluación de los aprendizajes esperados que se adquirieron, ¿no? De los alumnos adquirieron. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros diseñamos las actividades y en base a los aprendizajes esperados, observamos, dialogamos, preguntamos a los alumnos qué es lo que se aprendió de esa actividad, si lograron los aprendizajes, no lograron los aprendizajes. Realizamos nosotros rúbricas, listas de cotejo, registros, y todo eso nos funciona para poder llevar a cabo una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué voy a evaluar para que los niños aprendan y mejoren sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y a partir, por ejemplo, de evidencias. En estos momentos, más que nada, estamos trabajando a partir de evidencias. Estamos observando lo que los niños saben o no saben, lo que los niños pueden o no pueden lograr, y eso crea pues oportunidades de aprendizaje. Las evidencias que ellos nos mandan a nosotros, yo lo registro de acuerdo a los aprendizajes esperados que deseo que logren los alumnos. La evaluación pues es un proceso, la evaluación formativa es un proceso de cambio. Los niños poco a poco van adquiriendo aprendizajes esperados conforme vayan realizando actividades que nutran, ¿verdad? Que les ayuden a que logren esos aprendizajes esperados. Y de esa manera se identifican pues nuevas oportunidades de aprendizaje. Tenemos diferentes aprendizajes esperados y de ahí cada uno de los aprendizajes esperados desprenden, por decir, 3 líneas en la cual nosotros identificamos si el niño tiene un aprendizaje sobresaliente, si el niño tiene un aprendizaje satisfactorio o si aún no ha logrado ese aprendizaje. Entonces nosotros evaluamos de acuerdo a los aprendizajes e identificamos a los alumnos en esas 3 líneas. En este momento que es tan difícil, nosotros tenemos una evaluación y la subimos cada trimestre a la plataforma de la Secretaría de Educación. Esta evaluación consiste en que si hay una comunicación sostenida, si hay una comunicación intermitente o hay una comunicación inexistente, o sea, tenemos 3 parámetros nada más. Si tenemos nosotros una comunicación sostenida, nosotros podemos llenar su evaluación, la evaluación de cada alumno que de manera sostenida te envió evidencias, tuvo comunicación contigo en estos momentos, ¿eh? Si hubo una comunicación inexistente, no te arroja en la plataforma ninguna valoración. También si hubo una comunicación intermitente, también no te permite la plataforma de la Secretaría realizar la evaluación del alumno. Entonces, en estos momentos está un poquito difícil para nosotros hacer una evaluación bien centrada, pero nosotros tenemos el expediente de los alumnos y también hacemos valoración de ellos de manera particular. Por ejemplo, yo al observar las evidencias hago un registro. Si me mandó esa evidencia y logró el aprendizaje esperado,
yo tengo pues como un tipo de diario o bitácora en donde yo escribo pues que sí María me mandó la evidencia, lo logró el aprendizaje, tiene una comunicación sostenida, o sea, hago mis registros personales y lo tengo como una evidencia para mí en el expediente del alumno. Muchas gracias. Ahora continuará mi compañera Erika. Muy bien. Muchas gracias, compañera Elizabeth. Seguimos con las preguntas sensibles y delicadas. ¿Cómo es el valor que tiene el docente en la sociedad? Está difícil, es que esa yo creo que no era pregunta para mí, era para la sociedad, pero mira, creo que ya ahorita se nos está dando el valor que necesitamos porque de repente nos perdimos un poquito y sentimos que a raíz de quizás de tantas situaciones tan difíciles que hemos pasado en sociedad, pues teníamos esa dificultad de que no nos daban el valor que necesitábamos, no porque nosotros seamos un importante, mm, ¿qué será? Motor para que la educación continúe, ¿no? Sino porque a lo largo del camino en México, a lo largo de la historia, los maestros habían sido considerados pues como un ejemplo a seguir, un ejemplo, ¿no? Para la sociedad. Entonces, han sucedido tantas cosas que el valor se perdió. Hemos estado ahorita ya como que con la empatía que ha habido más de la sociedad, con tantas cosas que han pasado también, ya como que se está tranquilizando un poquito más el no querer al maestro o no hacer tanto caso al maestro. Dicen por ahí que posiblemente los derechos, también los derechos del ser humano también tuvieron mucho que ver en esto. El que tenga mucha gente la libertad o el libertinaje de opinar y de cierta manera y decir a la cara a las personas, no me agradas, tú tienes, por ejemplo, tú para eso estás, para enseñarle a mi hijo. Todo eso, o sea, el no saber que la corresponsabilidad tanto de padre de familia o sociedad y maestros, tenemos mucho que ver y si caminamos de la mano, por ejemplo, en estos momentos tan difíciles que estamos, si estamos caminando de la mano, nos sirve mucho más porque el bien es para los alumnos, para los niños, no para nosotros los grandes. También es un bien porque tú tienes la satisfacción y dices, los niños están aprendiendo. Los papás también van a tener su satisfacción y van a decir, mis hijos sí aprendieron, ¿verdad? Aunque estamos en esta situación, pero mis hijos están aprendiendo. Entonces yo creo que vamos hacia arriba otra vez ya los maestros, vamos teniendo valor en la sociedad. Sentimos que sí somos indispensables, que sí somos necesarios y que nos deben tomar en cuenta, pues, ¿verdad? Sí, maestra, estamos en unos momentos difíciles y la pandemia nos ha ayudado a tomar otra vez el valor. ¿Se considera Así, un docente empático? pues yo creo que sí, porque mira, el trabajo conjunto, el trabajo colectivo en estos momentos tiene que ser muy, muy, muy importante. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no apoyamos, si nosotros no eh, direccionamos la línea, pues para que todo salga positivo, todo se realice en bien de los alumnos, pues si no somos empáticos, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo o lo que nos gusta. Yo sí me considero empática porque participo, apoyo a las compañeras, nos comprometemos. Creo que sí soy responsable porque
me gusta cumplir con mi deber, me gusta apoyar a los alumnos o realizar las actividades para que los alumnos tengan un mejor trabajo y desempeño en las mismas. ¿Cómo es su relación con sus compañeros docentes? Es buena, es muy bonita porque en estos momentos, por ejemplo, me reúno más con las compañeras de tercero, porque entre las 4 compañeras de tercero, nuestra comunidad es un poco difícil económicamente hablando. Entonces, de la manera que más nos puede, nos funciona más es el trabajar vía WhatsApp, pero también trabajamos realizando un proyecto o un cuadernillo cada mes. Entonces nos reunimos las compañeras de tercer grado y la relación con ellas es magnífica. Participamos, nos apoyamos. Si no nos agrada algo que alguna compañera comentó o que alguien propone, pues sí lo decimos, claro, o sea, con el debido respeto. Em, Nos ayudamos, buscamos. mm, Considero que sí es muy bonita nuestra relación y así debe de ser siempre para que podamos lograr bien tranquilamente todo, las actividades. Tener una bonita relación con los compañeros es muy bueno, porque vas a trabajar a gusto, vas a llegar a tu escuela a gusto, en un clima, en un ambiente favorable, en un ambiente positivo, que te caes, te dan la mano, que te falta algo, te apoyan. Entonces, en esa relación yo estoy con las compañeras, con un ambiente positivo. Muy bien. A lo largo de su profesión, ¿le han tocado situaciones que le han hecho reflexionar de su quehacer docente? Sí, muchas situaciones. Situaciones cuando ves tú, por ejemplo, las dificultades que está atravesando un alumno, eh, las dificultades que están atravesando, por ejemplo, la familia completa, eh, situaciones que te han dejado huella, por ejemplo, cuando tú apoyas a ese niño porque sientes realmente que sabe tanto que no está siendo tan aprovechado o no está siendo tan apoyado por la familia. Y dices, aunque sea estas 3 horas que están aquí contigo en la escuela, estas 4 horas, aunque sea que la pase bien, que esté bien, que aprenda, ¿sí? Con padres de familia han sucedido también muchas cosas eh, satisfactorias, a veces tristes, a veces de enojo, de que tú quisieras sacar adelante mejor estas actividades, pero que, por ejemplo, si el niño no trajo el material que tú le pediste a la mamá que llevara y que en el momento las iba a utilizar, buscas tú la manera de cómo solucionar ese problema, de cómo ayudarle al niño y decirle, aquí está, yo traje esto para ti, para que hagas tu actividad, de situaciones con los padres de familia, como cuando llegan y te quieren gritar o te quieren decir por qué hizo esto con mi hijo, o por qué a mi hijo no le da lo mismo que a otro, o por qué este, a mi hijo no le dio la calificación, sabiendo entonces si no me has entregado evidencias, si no me has tenido esto, o no has cumplido con lo otro, pues por eso no, tu hijo no tiene esa calificación, o tu hijo no tiene la calificación adecuada, o sea, no ha sido apoyado por la familia, ¿verdad? eh, Han tocado situaciones que los mismos compañeros, las mismas compañeras a veces te quieren hacer el día difícil. Sí me ha tocado, me ha tocado que hay compañeras que dicen por qué, tú tienes esto, ¿por qué yo no? O que tú saludas y no te saludan, o
o por qué entregaste tú el resultado, te hubieras esperado, o sea, en cuanto al trabajo o en cuanto a tal vez, digamos, envidia, digamos, este, pues sí, sí, hay muchas cosas difíciles, niños dejados por los padres de familia, alumnos que te van sucios y tú quieres, ¿cómo quieres tú echar a andar una actividad? Si el niño viene descuidado, viene sin comer, que es tan importante el que traigan algo en su estomaguito para que puedan pensar. Eh, no, hay muchísimas situaciones que te han hecho reflexionar y que me siguen haciendo reflexionar y que se acuerda uno constantemente. O sea, si hubiera hecho esto con este niño, hubiera sido mejor. No te das cuenta a veces de situaciones que pasa el niño o te das cuenta de situaciones que pasan y que haces las cosas que tú crees que son mejores, pero ya después dices, uy, hubiera hecho mejor esto con este alumno para que aprendiera mejor, o que te da algo de, no tristeza, sino que te da eh, impotencia el decir, este niño cuánto sabe y no puede ser apoyado por la familia, o que decimos, este niño cuando sea grande pudiera ser, pudiera tener esto, pero que desgraciadamente no lo logra por dificultades familiares, económicas o sociales. Pero hay muchísimas situaciones que te hacen reflexionar. ¿Ha tenido experiencias gratas y no gratas al ser docente? ¿Cuáles son? Pues experiencias gratas es cuando tú ves que un niño se da cuenta solo de que ha logrado algo que con dificultad antes no lo lograba. Por ejemplo, cuando tú rediseñas una actividad y tomas en cuenta los aprendizajes esperados que no pudieron lograr los alumnos o ciertos alumnos y dices, voy a volver a retomarlo para que estos alumnos puedan lograrlo, el aprendizaje, entonces si se realiza y se logra positivamente con quien tú quieres más, por ejemplo, con María, que quieres más que lo logre, y si lo logra es una experiencia grata, al verle su cara, al ver, lo logré, o sea, ay, maestra, me salió, mira, maestra, sí lo hice, o ya pude, ya lo logré, ¿verdad? Habilidades, destrezas, conocimientos, experiencias que tienen, eso es lo grato, lo más grato que puedes tener. Bueno, en mi caso es lo más grato, es la experiencia más grata que puedo tener. Y no grata, pues, como las anteriores, experiencias que te comenté, el que los alumnos no sean atendidos, que si son sus hijos, ¿cómo es posible de que los dejen o que te los manden sucios o que no les den de comer o que no les ayuden en casa a hacer una tarea sencilla o por más sencilla que parezca? Esas son las actividades no gratas. O cuando llega alguien sin fundamento y te quiere decir, ¿por qué hiciste eso? ¿Verdad? Esas son las actividades pues no gratas. Pero cuando tú tienes tu firme, tu acción o firme tu decisión, pues tienes con qué mostrar que tienes la razón, eso es grato, porque estás diciéndole a la persona que no te está haciendo grato el momento o la experiencia no es grata, le estás demostrando el por qué hiciste las cosas. Pero sí ha habido muchísimas más experiencias gratas que no gratas. Qué bueno. ¿Cómo ha enfrentado dificultades o problemáticas dentro de la escuela? Dificultades con los alumnos y con los padres de familia, pero primero hablando, comunicándome con los padres de familia, hablando con los niños,
haciéndolos reflexionar, con los papás igual, porque a veces hay papás que parecen niños, hay papás que llegan también y quieren saber el conflicto, qué es lo que pasa con mi hijo, por qué no me había dicho, a ver, tranquilos, vamos a comunicarnos, vamos reflexionando qué es lo que pasó, cuál fue el problema, cómo lo podemos solucionar y de esa manera salir adelante. Pero siempre nos enfrentamos a dificultades porque no todo es miel. Y las dificultades las tenemos que solucionar de una manera muy inteligente. Primero con el diálogo, antes que todo, primero con el diálogo y primero, si hay una dificultad en tu grupo, ponerte a pensar de qué manera lo puedes solucionar. Si no lo logras tú solucionar, te diriges luego con tu director, tu directora, lo comentas, lo platicas de una manera tranquila, a ver, tengo esta dificultad, el niño fulanito tiene este problema, o tengo una dificultad con la mamá de fulanito, es que fíjate que pasa esto, o sea, tú lo comentas con tu director y si tú no tienes tú no puedes solucionarlo, pues quizá ese director o esa directora te abra puertas y te ayuda, ¿sí? Entonces, sí nos enfrentamos mucho a dificultades, a problemas, porque todos somos diferentes. Todos los niños son diferentes, todos los papás son diferentes y hasta las maestras somos diferentes, no todas somos iguales. Muchas gracias, maestra. Por último punto, continuará mi compañera Astrid. Gracias, Erika. Ahora yo le voy a hacer las preguntas de cierre. ¿Qué experiencia negativa como positiva ha dejado huella para siempre en tu trabajo docente? Negativa, no he tenido negativas. He tenido tristotas y tristes porque, por ejemplo, que de repente lleguen a tu escuela, a tu salón y digan, maestra, ¿me deja sacar que salga ya Gabriel porque acaba de fallecer su papá y se lo tienen que llevar? O sea, tristes experiencias, pero negativas no tantas, no hay, creo, negativas. Negativas, bueno, también triste en un momento que tuvimos una balacera fuera de la escuela. ¿Qué dices? ¿Por qué está sucediendo esto? Y teniendo a padres de familia y a niños ahí, adentro de tu aula, ¿de qué manera vas a reaccionar ante eso? Positivas muchísimas, positivas de que ayudas a la gente, ayudas a tus alumnos, trabajas en colectivo, trabajas con los demás, aprendes de ellos también y aprendes de los demás. Experiencias positivas, por ejemplo, cuando vas a cursos, aprendes de maestras, aprendes alguna actividad que te puede servir en tu aula también y te pones a escribirla o te pones a investigar esa actividad para ver si a ti también te va a funcionar. Positivas, cuando un alumno te abraza, cuando un alumno te dice, maestra, te quiero mucho. Esas son experiencias positivas. ¿Cómo ha sido su experiencia durante todos estos años de servicio? Pues muy, muy, muy bonita. Siempre me comentan que cómo me fue al inicio de mi trabajo y lo digo, que me gusta mucho recordar que por ejemplo, cuando estás ya en séptimo, octavo semestre de licenciatura, te pones a investigar, observas, vas a la escuela donde tú estás haciendo tus prácticas, estás siendo guiada por tu misma educadora a la cual tú fuiste a observar y ahora ya estás practicando, te guía, te da asesoría, te involucras mucho con los alumnos.
séptimo, octavo semestre, cuando estás ya haciendo tu tesis, estás apurándote. Bueno, desde el primer semestre que estás en la licenciatura, al paso del tiempo, en el desarrollo de la carrera, te, te pones pues a visualizar que necesitas tú y lo que quieres, lo puedes lograr siendo constante en tus estudios. Yo recuerdo cuando salí de mi examen de titulación, ya dije, por fin, o sea, lo logré y ahora qué sigue, pues a buscar el trabajo, sí, pero ¿cómo? Y empezar a buscar y a buscar. Y cuando de repente sí llegas y te dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir al jardín de niños Elisa Vázquez Suazo. Y yo recuerdo bien que llegué al aula que me tocó y me vi a tantos niños, eran 38 niños en un aula, vi a tantos, o sea, lo que no me imaginaba era de que mi mente se iba a poner en shock. ¿Y en shock por qué? Porque es muy diferente a lo que tú estás haciendo en tu práctica con pocos niños, porque tenía 18 niños, a que te fueras ya a tu labor, o sea, tu práctica a tu labor. Tu práctica fueron 18 niños, sí, y trabajaste bien a gusto y trabajaste bien tranquilo porque eran 18 y a veces faltaban 2, 3, y entonces te hacían 15, 16 y era muy bonito, o sea, era muy tranquilo, era muy a gusto, digamos, pero cuando vas y haces lo que ya tienes que hacer, yo recuerdo que sí sentí como que había muchas hormiguitas adentro del aula y que me fui hacia atrás, yo hacia de espaldas a la pared, de este signo de interrogación aquí arriba. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues a darle, porque para eso estudié. Entonces, como que ahí hay una decisión grande. Ahí esa fue una experiencia muy, muy fuerte, porque ahí es cuando ya dices, estoy en lo que me gusta y a salir adelante. Entonces te pones a buscar, a preguntar. Yo me acuerdo que le preguntaba a mi compañera del otro lado, oye, ¿qué haces tú cuando pasa esto, que tienes unos niños así, que son difíciles? Ah, mira, haz esto otro, y mira. Y me ponía a preguntar. Yo era de que, oye, ¿qué hago con un niño que tiene dificultades y es agresivo? Ah, pues mira, ponlo, platica con él primero, ponlo aparte y dile que vas a estar tú junto a él, porque vas a estar platicando con él mientras los demás están trabajando otra actividad, tú te pones y platicas con él. O sea, agarras experiencias de otras personas, pero preguntando, preguntando, preguntando para poder salir adelante. Y esa fue una de las experiencias más profundas, se puede decir, porque sí se han tenido otras, pero más cuando tú dices, ya voy a trabajar. O sea, cuando dices, ya salí el octavo semestre, hice mi examen, ahora lo que sigue es buscar trabajo y ahora lo que sigue es tenerlo, y si ya lo tienes, ¿ahora qué vas a hacer? Pues a la práctica, para eso estudiaste. Entonces sí fue una experiencia muy importante y siempre me he acordado y un grupo y otro son diferentes. Ya he tenido, ¿qué? 27 años, 27 grupos y todos han sido bien diferentes y de todos colores y todos sabores hay niños y esa es una experiencia, experiencias bonitas como cuando ayudas a los alumnos, cuando ayudas a los padres de familia, de qué manera puedo ayudarle, maestra, porque no quiere hacer la tarea. Me puede decir, maestra, cómo le hago porque no me entiende y no quiere hacer nada. Y entonces ya tú entras dándole alguna actividad, pues, pero experiencias, pues han sido muchísimas, muchas, muchas experiencias que se acuerden de ti, de repente, pues hace mucho, pasó mucho tiempo y de repente yo caminando, me habla una señora y me dice, maestra, entonces te da alegría y esa también es una experiencia que se acuerden de ti
Todavía, ¿verdad? ¿Qué actitudes considera importantes que debe tener un futuro docente? Pues primero que nada la paciencia. Debemos ser bien pacientes porque esta profesión nos demanda mucha paciencia. Ser pacientes, ser respetuosos, ser responsables. Debemos ser empáticos, la palabra lo encierra todo. Debemos de ser colaboradores, debemos ser compañeros, debemos ser comprensivos con los alumnos, debemos ser, un futuro docente debe estar investigando, debe estar observando, debe estar viendo qué características tienen los niños, qué es lo que quiere proyectar a los niños, cómo quiere que sean los alumnos con los que va a trabajar. Un futuro docente debe estar preguntando mucho. Ustedes que están como futuros docentes, por el momento tal vez no están yendo a las prácticas, pero ni a observación, pero un futuro docente debe preguntar mucho. Debe preguntar tanto por el niño que es activo, por el niño que es pasivo o por el niño que es a la mitad, o sea, ni muy activo ni muy pasivo, pero debe de preguntar mucho a los docentes, a sus maestros, deben de preguntar mucho, leer, sirve muchísimo leer, es bueno leer. De repente por ahí sus maestros les dan lecturas, es bueno leer esas lecturas, debemos saber mucho las características de los alumnos, saber la psicología de los niños, cómo es el niño actual, porque pues los niños actuales ya hasta cambiaron, si estamos cambiando nosotros, ¿por qué no? Los niños están cambiando también mucho. Es que un futuro docente debe ser un investigador, un preguntón. Eso es lo principal. Deben preguntar ustedes mucho. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para que los niños aprendan? Cuando vayan a las escuelas, decirle al maestro o a la maestra en qué gusta que le ayude. Oiga, maestro, veo que usted tiene a esta niña separadita de aquel niño. ¿Hay alguna situación o cómo lo logra salir adelante ese problema? Preguntar mucho, porque de las preguntas aprende uno mucho más, de las respuestas que te dan aprende uno mucho más. Con base a su experiencia, ¿qué es lo que considera que un docente debe saber? Pues debe saber primero con quién se está enfrentando, o sea, conocer a los alumnos, debes saber qué es lo que marca tu programa de educación en el momento, porque ya ven que han cambiado varios programas a lo largo de los años. Un docente debe saber cómo han cambiado las cosas y aprender tal vez, por ejemplo, en mi momento, yo cuándo me iba a imaginar que íbamos a necesitar la computadora, iba a poder realizar ahí mis planificaciones, porque antes las escribía, era escribir y escribir y escribir demasiado. Pues un docente debe saber estar a la vanguardia, digamos, o sea, aprender y leer y saber de los demás. Un buen docente debe saber qué está sucediendo con los alumnos. Un buen docente debe saber por qué el alumno actúa de cierta forma, o por qué los niños no tienen valores, o por qué los padres de familia no apoyan a sus hijos. O sea, deben de saber muchísimas cosas, pero
Todo eso nos lo da los libros, las lecturas, los docentes, los maestros que ahorita les están impartiendo a ustedes sus cátedras o sus clases. Un buen docente debe de conocer su comunidad sociocultural y económicamente hablando. ¿Qué características considera que debe tener un buen docente? Ay, pues un buen docente debe acercarse a sus alumnos. Esa es una característica. Debe ser empático con los alumnos, debe darles confianza. Cuando tú le das confianza a un niño, todo te lo dice, todo te lo da a conocer. Y entonces tú sabes perfectamente que eso que te platica el niño, lo que te explica, lo que te da a conocer, te sirve a ti porque tú entonces ahí entiendes qué es lo que sabe y no sabe el alumno. Mm, un docente debe tener características de responsabilidad en su trabajo, porque es muy importante, no estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con seres humanos, con personas, y entonces debemos de saber muy bien, ser responsables en el trabajo, tener esa responsabilidad con los alumnos para darle lo mejor y tener, que los niños tengan las bases para un buen aprendizaje. Un, un, un buen docente debe tener características de amar esa profesión, de, de amar su trabajo. Es un compromiso muy fuerte con la sociedad, con el alumno primero, bueno, primero contigo mismo, porque entonces si no haces las cosas bien, no estás quedando bien contigo mismo. Enseguida con tus alumnos, porque son los que necesitan aprender. Después con la sociedad. A fin de cuentas, trabajamos para ellos. Somos servidores públicos y necesitamos dar pues lo mejor de nosotros, tener esa actitud positiva, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones puede dar a los docentes en formación? Pues eso que he venido comentando, de que necesitan estar ustedes muy empapados en lo que sucede en la educación. Necesitan estar leyendo, necesitan estar atendiendo lo que los maestros en esta formación les están enseñando actualmente, pues, en esta licenciatura que ustedes, este, que decidieron, ¿verdad? Estar cursando. Necesitan, cuando estén en práctica, preguntar mucho. Miren, esta forma que estamos ahorita trabajando o haciendo esta entrevista, no trabajando, forma parte pues de su trabajo, del trabajo de ustedes, pero esta también es una forma de que ustedes como futuros docentes o como docentes en formación, podemos dar recomendaciones aquí y lo estoy haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el que lean, les digo, el que pregunten, el que estén observando, por ejemplo, si tienen niños cerca, obsérvenlos cómo son, las características que tienen, sus conociditos o familiares, obsérvenlos, vean, aprendan de ellos también porque es muy importante. Entonces, pues recomendaciones hay muchísimas, ¿verdad? Solo les puedo decir que le echen muchísimas ganas. Esa es una recomendación, échenle ganas, lean mucho, estudien mucho, pongan atención siempre en todo, en el momento en que están con sus maestros. Si hay dudas, aclaren. Si tienen alguna duda también, si no la quieren expresar, pueden buscar, ustedes saben bien buscar la duda que tienen y que aunque no todo sabe internet,
pero sí se les puede dar aclarar pues esa duda de esa manera o preguntando. Los maestros que están dándoles a ustedes las clases, pues tienen altos conocimientos y también pueden ser aliados de ustedes, de ellos pueden aprender muchísimo. Ellos tal vez son maestros de primaria y a ustedes en otro turno les dan a ustedes clases. Hay algunos que así son, que tienen que estar practicando su labor para poder estar dando clases allí en el ISENCO. Entonces, de ellos también pueden aprender muchísimo. Yo recuerdo en una maestra buenísima, mi maestra, o sea, linda maestra para poder enseñar. ¿Por qué? Porque ella estaba haciendo su labor docente y aparte nos daba clases. Entonces, cuando teníamos alguna dificultad o algo, acudía a ella. Yo, por ejemplo, le preguntaba en mi práctica, maestra, le quiero hacer unas preguntas, ¿me puede escuchar? Sí, cómo no, y me escuchaba y me daba consejos. Y eso es lo más importante, que se acerquen a sus maestros, porque para eso estamos los maestros, para ayudar, ¿verdad? Y para finalizar, ¿qué comentario u observación nos puede dar acerca de la entrevista realizada? Ahorita les dije que era muy importante esta actividad que ustedes están haciendo junto conmigo. ¿Por qué? Porque podemos aprender, yo aprendo de ustedes aprenden de mí. Ojalá que de verdad sirva para mucho esta entrevista y es muy importante este tipo de entrevistas, es muy importante este tipo de pláticas porque aprendemos. Nos imaginamos, creamos lo que está sucediendo o sucedió, nos volvemos a preguntar, es en lo que estoy yo bien, aquí estoy yo en este lugar bien, entonces le tengo que echar ganas, tengo que salir adelante y voy a poner todo de mi parte para poder salir adelante, ¿verdad? Esta entrevista es una de muchas que ustedes pueden hacer, que aunque no la estemos realizando de esta manera, tal vez si ustedes tienen algún conocido, alguna conocida, maestra o maestro, le pueden preguntar muchas cosas o pueden estar escuchando lo que de repente platicamos o cuando, por ejemplo, tenemos a nuestros hijos cerca y nos reunimos con amigos que también imparten la docencia, escuchan comentarios y preguntan, y es bonito, porque así también aprendemos. La observación que se hace eh, es muy bonita. La observación de esta entrevista, observo pues que ustedes yo creo que tuvieron una reunión, un anterior, un trabajo en colectivo para poder sacar adelante esta entrevista. Entonces, es muy bueno todo esto porque a todos les va a apoyar, tal vez, y ojalá que así sea, ¿verdad? Y la conclusión y despedida. Sabemos que la docencia es una profesión bonita, lo que no es fácil, pues requiere de una gran inversión de tiempo en el asunto. Exige acompañar al alumno a su espacio de vida, desde relaciones en casa, amigos, adultos y compañeros de aula, así como saber qué hacer para encontrar diversas actividades que son necesarias para sobrevivir. Agradecemos la atención de la maestra Marcela durante la entrevista por su tiempo que brindó a nuestro equipo para dar respuesta a su experiencia a cada una de las preguntas y recordar que toda la información recabada es confidencial y de uso únicamente educativo. Gracias. Y estoy a sus órdenes, chicos, cuando gusten. Muchas gracias, maestra. Gracias.
Bye.